Estamos en la casa de Dios, abrir una vez más su palabra. Estamos estudiando el libro de Corintios, por lo tanto vamos a abrir la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 7. Hoy nos toca el versículo 17 al 24. Ya venimos a considerarnos ya varios domingos y hemos visto que de cierta manera Pablo estaba contestando a algunas preguntas, algunas inquietudes que tenía estos hermanos. Seguramente estos escribieron una carta y el apóstol Pablo en esta carta estaba contestando algunas inquietudes. Hemos visto justamente en el capítulo 5 que el apóstol expone a los creyentes que deben proteger de la tentación sexual. Y también expone que la iglesia debía proteger de estos pecados. En el capítulo 6 hemos considerado que los creyentes debemos huir de la fornicación, de la impureza sexual. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Porque fuimos comprados por un precio. Y que nuestro cuerpo no es nuestro, él es de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo en este capítulo exhortó a cada uno de nosotros debemos huir de la impureza sexual. En el capítulo 7 hemos empezado una nueva sección. Acá Pablo nuevamente respondiendo a algunas inquietudes de las preguntas de estos hermanos, a lo mejor algunas dudas que tenían ellos sobre los matrimonios, sobre la relación sexual, sobre la abstinencia, la soltería, si les podría continuar casados, deberían separarse. Seguramente eran inquietudes que tenían estos hermanos. Y por lo tanto Pablo les contesta a estos hermanos. Y justamente hemos analizado versículo 1 al 7, que Pablo exhortó e instruyó al principio general que el matrimonio era la norma para los creyentes. Entonces en los versículos 1 al 7, Pablo exhortó a estos creyentes que la norma general para los cristianos era casarse y que la soltería era un don, un regalo de Dios. No era para todos. Y en los versículos 8 a 16, Pablo presentó instrucciones que traerían paz y armonía en la vida matrimonial y la vida de la congregación. Hemos visto que estas verdades aplicaban a 4 grupos: a los viudos, a los casados, a aquellos que conocieron a Cristo casados y su cónyuge eran inconversos. Y también habló a aquellas personas que su cónyuge inconverso quería separarse. Y Pablo dio instrucciones a este grupo de personas que deberían ser ellos. Y hoy estaremos meditando en los versículos 17 al 24, donde Pablo va a exhortar a este grupo de hermanos. ¿Qué grupo de hermanos? Los grupos de hermanos que venía hablando anteriormente. Los viudos, los casados. Y en estos versículos, Pablo va a exhortar a estos hermanos a vivir para la gloria de Dios, en la situación que se encontraba. Posiblemente a estos hermanos se estaba causando algunos problemas la situación de ellos. A lo mejor estaban ellos preocupados y estaban inquietantes de su situación de ellos. Y Pablo en estos versículos va a abrir un paréntesis para este grupo de hermanos. No se preocupen. Ustedes pueden vivir para la gloria de Dios en esta situación que se encuentran. En estos versículos, el apóstol establece un principio: que cuando una persona es llamada por Dios y obedece este llamado, no está obligatoriamente es necesario empezar cambios, ya sea conyugal, ya sea racial, ya sea social. Y muchas veces estos versículos fueron mal interpretados por algunos para dar evidencias que los cristianos no deberían intentar mejorar su situación, o su posición económica, o su posición social. Pero veremos que el apóstol Pablo no era esta la intención. Al contrario, Pablo alienta a los esclavos, si ellos pueden ser libertados, que así sea. Pero muchos quieren usar estos versículos para decir, viste, tiene que dar así. Los creyentes no pueden crecer, no pueden prosperar, así tienen que dar. Y no es esto lo que el apóstol Pablo quiere decir. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos esta mañana es que podemos vivir para la gloria de Dios en la situación que estamos. Hermanos, tenemos que entender algo,
que nuestro consuelo y felicidades no debería depender de nuestros estatus. Pero hoy en día vivimos en una sociedad que si yo no tengo un título universitario, me como fuese que no soy gente. Si no soy licenciado, no soy ingeniero, no soy esto, algo necesitamos. Pero para nosotros los creyentes no debería depender de esto nuestras felicidades. No está mal que uno anhela ser un licenciado, no está mal que uno anhela prosperar. Lo que está mal es que esto sea lo que me da el gusto, o lo que sea lo que me dé las felicidades. Sea mi estado civil, sea mi estado racial, sea mi estado social. No debe ser esto que me dé felicidades. Muchas veces los solteros vamos a ser felices cuando me case. Y cuando se case, quiero ser feliz porque quiero estar soltero de vuelta. Porque así somos los seres humanos. Nunca estamos contentos. Acá no importa, hermanos, si estoy casado, si soy soltero, si soy viudo, sea paraguayo, sea argentino, sea brasilero, sea rico, sea pobre. Nuestra felicidad debería depender de Dios. Debería depender de lo que somos en Cristo Jesús. Ya no somos más de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ningún creyente debería depender de su conducta civil, racial o social para estar contento o para servir a Dios. Muchas veces decimos, no, ahora yo soy joven, ahora voy a estudiar, voy a trabajar y después más adelante voy a servir al Señor. Después, no, ahora recién me casé, ahora tengo que disfrutar, estoy recién luna de miel. Después vienen los hijos, no, y después que los hijos crezcan voy a servir al Señor. Y ya 70 años ya estoy por morir, ya no puedo servir al Señor. Y así lastimosamente muchos creyentes viven en este mundo, poniendo excusas. Y hoy lo que vamos a poder ver justamente es que no hay excusa, hermanos. Podemos servir a Dios en los estados que nos encontramos. Seamos solteros, seamos casados, seamos viudos, sea los estados que estemos. No hay excusa. El título de este sermón es titulado como reconocer, obedecer y servir a Dios para su gloria. Vamos a ver que en estos versículos Pablo exhortó a los corintios a vivir para la gloria de Dios en la situación que se encontraba. Por lo tanto, en esta mañana, la palabra de Dios nos va a exhortar a nosotros los cristianos a vivir para la gloria de Dios en la situación que nos encontramos. Vamos a leer entonces los versículos 1 Corintios, de versículo 1 Corintios 7, versículos 17 al 24. Y dice así la palabra de Dios. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Este ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a uno siendo circunciso, quiere ser circunciso. Fue llamado a uno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también se puede hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no hagáis esclavo de los hombres, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a orar. Padre, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Ayuda, Señor, a poder entender, a comprender y poder aplicar en nuestra vida, Señor. Queremos glorificarte, queremos adorarte por nuestra vida. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos todos, hermanos, en un mundo muchas veces descontentos. Nunca estamos contentos. Siempre queremos cosas, anhelamos cosas y muchas veces estamos descontentos por inferioridad o alguna vez estamos contentos por superioridad. Y la iglesia de Corinto justamente estaba pasando esto.
Algunos hermanos estaban creyéndose mejor que otros por sus condiciones civiles, o aquellos que estaban casados, solteros, estaban creyendo que era mejor, podían servir mejor a Dios. Ellos decían, yo soy soltero, puedo servir mejor a Dios. O aquellos que estaban casados ahora querían separarse porque supuestamente ahí accedería mejor a Dios. Y esta condición, y algunos económicos, y esto estaba trayendo problemas a estos hermanos. Y seguramente también está trayendo confusión a ellos. Por eso que ellos escriben a Pablo preguntando a Pablo, ¿qué hacemos nosotros? Algunos creyentes creyéndose mejores que otros, o incluso algunos pensaban que no podía servir a Dios en esa situación. En la realidad no sabemos bien las preguntas que hicieron, pero por la situación podemos más o menos imaginar que estas preguntas hacía a ellos. Pero en cambio, estos versículos que vamos a estudiar esta mañana, Pablo repite una expresión cada uno, 3 veces, mostrando claramente que la circunstancia y la situación que estaba viendo para estos hermanos era algo individual. La manera que Dios ha llamado a cada uno. No estaba llamando como matrimonio, estaba hablando a cada uno, individualmente. Cada uno debía estar contento en la situación que estaba, y no solamente contento, pero servir a Dios. No había excusa. Y Pablo le va a contestar a ellos diciendo, cada uno de este grupo de personas que él venía hablando anteriormente, los viudos, los casados, aquellos que se separaron, cada uno de ustedes sirvan a Dios. Entonces la palabra de Dios nos va a exhortar en esta mañana que debemos vivir para la gloria de Dios en la situación que nos encontramos. Entonces surge una pregunta: ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Y veremos en esta mañana entonces 3 prioridades que nosotros los creyentes, 3 prioridades que nos pueden ayudar para vivir para la gloria de Dios en aquellas situaciones que muchas veces parecen para nosotros difíciles. Vamos a ver que una de las prioridades es reconocer a Dios, reconocer el llamado de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que otra prioridad es obedecer a Dios. Y tercera y última prioridad, vamos a ver que es servir a Dios. Entonces vamos a ver nuestra primera prioridad en esta mañana, que es reconocer el llamado de Dios. Y dice así el versículo 17, vamos a leer de vuelta. Pero cada uno, como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Acá Pablo empieza con un pero. La Biblia de las Américas traduce como fuera de esto. Y la NBI traduce en cualquier caso. Está dando a entender que está dando continuidad a lo que venía hablando anteriormente. Es como que Pablo estuviera acá abriendo un paréntesis, explicando a este grupo de personas. ¿Qué grupo de personas? Los que venía hablando ya anteriormente, que hemos estudiado el domingo pasado. Los viudos, los casados, aquellos que estaban casados con inconversas. Que no tomen, de cierta manera, Pablo dice, no tomen ninguna decisión precipitada. Porque seguramente ellos estaban queriendo hacer algún problema. Algunos querían separarse, otros querían... No sabemos qué estaba pasando, pero había una confusión. Y Pablo está diciendo, no se preocupen. Ustedes pueden vivir para la gloria de Dios en la manera que estaban. Debemos entender y colocar el contexto de estas personas para poder entender qué está pasando. Algo muy sencillo es, vamos a ver un ejemplo hoy en día. Muchas veces, cuando conocemos a Cristo, traemos muchas veces equipajes con nosotros. Y no podemos solucionar toda nuestra vida en 2, 3, en un ratito. Hay muchas cosas para solucionar. Algunos conocen a Cristo viviendo juntos, sin estar casados. Y no puede hoy conocer a Cristo y mañana ya ir casar y solucionar todos los problemas.
Algunos están casados por civil, pero no están casados por iglesia y quieren casar por iglesia. Y no pueden solucionar hoy y mañana ya está todo solucionado. Lleva su proceso. Y más o menos eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. Ellos conocieron a Cristo y estaban en diversas situaciones. Y ellos estaban preocupados, querían solucionar todos los problemas al instante, rápido las cosas. Y Pablo estaba queriendo decir, tranquilice. Ustedes pueden seguir adorando a Dios, glorificando a Dios en el estado que está. Pero no significa que deberían quedar así. Esto vamos a ver durante nuestro estudio de esta mañana. Cada uno como el Señor lo repartió, dice. Podemos notar que el Pablo no estaba hablando acá de una manera grupal, o social, o matrimonial. Él estaba hablando a cada uno, a cada individuo. Estaba hablando individualmente. Y esta misma expresión repite él 3 veces. Por tanto, acá lo que el apóstol Pablo quería dar énfasis era, en cierta manera, en la salvación particular de cada uno. Entonces, aquí podemos decir que esto es aplicado también para nosotros hoy en día. Cada uno, como el Señor repartió y como Dios llamó, a cada uno así haga. Cada uno de nosotros seguramente tenemos algo que solucionar. Cada uno de nosotros mejor tenemos un quebranto o algo. O ya hemos solucionado, pues ya estamos años en la vida cristiana, o algunos somos nuevos en el camino del Señor y hay cosas que todavía ir ordenando. Entonces acá habla Dios a cada uno de nosotros, a cada uno individualmente. Hermanos, como el Señor repartió, justamente estaba hablando de esa condición de cada persona. Ya estés casados, ya estés solteros, ya estés casado y tu señora o tu marido no conoce a Cristo. Sea el estado que te encuentres, sea la situación que estés, Dios te ha llamado y debe permanecer de esta manera. Voy a aclarar para no dar un malentendido. Estamos hablando de acá cosas que no podemos solucionar muchas veces. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir acá, está queriendo mostrar que el Evangelio es compatible en cualquier relación o posición social. Esto es el Evangelio. Imagínate si nosotros nos convertimos y tenemos que transformar, ahora ya no somos más paraguayos, tenemos que transformar, ahora somos judíos. El Evangelio es compatible en cualquier relación, estado que estamos. No necesitamos cambiar. Es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. No necesitan cambiar. Y seguramente ellos estaban preocupados por el puesto que va a usar la circuncisión, va a usar los esclavos. Estaban preocupados ellos. Necesitamos cambiar, necesitamos hacer algo. No, quieren ser así. Y Pablo continúa diciendo, y como Dios llamó a cada uno. Y esta expresión, como Dios llamó, está hablando acerca de la salvación. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Él nos llamó, Él nos dio vida, y la salvación es de Dios. Es Él que nos llama. Debemos recordar que nosotros, así como los corintios, estábamos nosotros muertos en nuestros pecados y delitos. Como venimos estudiando los miércoles, para aquellos que vienen los miércoles, ¿qué estábamos nosotros? Estábamos ciegos, sordos, muertos espiritualmente. Esta es la condición del ser humano. Y esta era nuestra condición antes que Dios nos haya llamado. Pero podemos ver que el asombro de Dios, la grandeza de Dios, es que Él nos llama y nos capacita para creer. Porque un sordo, un ciego, un muerto, no puede tener vida. Y si no era por la gracia de Dios que nos llamara a nosotros no íbamos a poder creer. No íbamos a poder ver, no íbamos a poder escuchar, no íbamos a poder tener vida, si no era por este llamado. Acá el apóstol Pablo está dando énfasis en este llamado de la salvación.
Y estaba diciendo a cada uno. Por lo tanto, podemos decir a cada uno de nosotros que hemos sido llamados, que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Dios nos ha capacitado para poder creer. Y ese verbo llamar repite 8 veces en estos versículos, dando énfasis en la salvación que es de Dios. La salvación no es nuestra, es un regalo de Dios. Fuimos salvados de la condición de la esclavitud de pecado y Dios nos llama a la comunión. Nos llama a desempeñar como cristianos en el contexto en que el Señor nos ha colocado. Es lo que Pablo quería decir a los Corintios. Ustedes fueron llamados en ese contexto, sirvan a Dios en este contexto. No necesita cambiar la situación de ustedes. Así como están, sirva al Señor. Y muchas veces nosotros queremos hacer lo contrario. Pensando que cambiando muchas cosas vamos a servir al Señor. Cambiando de trabajo, cambiando mi situación, cambiando de ciudad, cambiando de iglesia, vamos a servir mejor. Y muchas veces el problema no es el local, no es la persona, no es la situación. El problema es nuestro corazón. Acá Pablo estaba queriendo enfatizar a estos hermanos que ellos debían reconocer la situación que estaba y aceptar en qué condición fueron llamados por Dios. Dios en su soberanía los dispuso a llamar a ellos en esta condición. Y muchos de nosotros muchas veces nos lamentamos. ¿Por qué el Señor no me ha llamado antes? Si el Señor me tuviera llamado antes de mi juventud, ¿cuántas cosas teníamos solucionado? Pero ustedes valen, mi hermano. Dios nos llamó en el momento que Él quiso, en el momento que Él creyó lo mejor para nosotros. En vez de dar lamentar a nosotros debemos decir, gracias Señor, y ahora voy a servirte de la mejor manera posible. Y no está lamentando. Si fuimos llamados después de viejo, gracias a Dios por esto. Si fuimos llamados en nuestra juventud, gracias a Dios porque podemos servir desde la juventud. Pero no es motivo para nosotros estar lamentando. ¿Por qué antes? ¿Por qué? Porque Dios nos llama en los momentos que Él dice. Porque Él es soberano. En el momento que Él propuso. En el momento que Él ha establecido. Y acá la unidad de la iglesia de Corintios estaba en contiendas. Ellos estaban divididos. Había grupos. Acuérdense que hemos estudiado anteriormente. Había grupos que decían, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolos. Otro de Cefas. Otro decía, yo soy de Cristo. Pero también había grupos acá de personas que estaban animando a los otros que no tenían don de soltería, que tenían don de que se casen. O estaban animando a aquellos que estaban casados, sepárense para poder servir mejor al Señor. Y eso estaba trayendo confusión a estos hermanos. Estaba causando un tumulto a ellos. Y así, hermanos, muchas veces nosotros entramos en crisis. Pero este pasaje nos llama a evaluar nuestra situación, a no querer cambiar nuestro estado civil. Muchas veces es pesado la cara con mi cónyuge. Mi cónyuge no conoce al Señor. Bueno, el Señor te ha llamado en esta condición. Te basta aguantar. Ahora, otra cosa es que fuiste desobediente y conociste al Señor y casaste con una inconversa. Igual, aguantate, fuiste desobediente. En la situación que estés, aguante. Es lo que Pablo estaba diciendo a estos hermanos. Ahora, hay casos y casos, porque también el estudio anterior hemos visto que nosotros no somos llamados a vivir a servidumbre. Hay casos y casos. Pero muchas veces nosotros seres humanos queremos buscar siempre una excusita para poder solucionar nuestro problema a nuestra manera. Debemos reconocer que Dios nos salvó en dicha situación. Fue el deseo de Dios. Yo soy brasileño, no puedo decir esto.
pero Dios me llamó en Paraguay y acá conocí a Cristo. No voy a decir, amo Paraguay, pero soy agradecido a Dios porque Dios me trajo acá con un propósito. Y no pienso volver a mi país porque Dios me ha llamado acá con un propósito. Y doy gracias a Dios por esto. Y Pablo continúa diciendo en el versículo, así haga. Acá el apóstol estaba queriendo instruyendo a ellos que deberían vivir ellos así como fueron llamados. Su estilo de vida debía reflejar lo que ellos eran ahora. ¿Y qué ellos eran? Hijos de Dios. Debería continuar viviendo de la misma situación en que Dios lo había salvado. Porque ¿qué pasa en el contexto de esta iglesia de Corintios? Él estaba pensando en abandonar a su cónyuge incrédula porque ahora era creyente y podían servir mejor. O algunos deberían quedar solteros porque así ya servir mejor a Dios. Pero ya hemos visto que la soltería era algo espiritual, era un don de Dios. Es importante aclarar y entender algo, que el apóstol no estaba diciendo que se quedaran haciendo cosas inmorales o cosas ilegales. Porque ya vino un versículo anterior diciendo esto, huye de las pasiones, huye de las fornicaciones. Acá el apóstol Pablo no está diciendo, ustedes que están cometiendo este pecado, quieren ser así, porque ya ha tratado estos problemas en los capítulos anteriores. Porque es muy evidente y es obvio que cuando hay un nuevo nacimiento, ¿qué hace? El que robaba, no robe más. El que era borracho, no se emborrache más. ¿Y cómo se aplicaría para nosotros hoy en día todo esto? Y es muy sencillo, hermanos. Queremos glorificar a Dios, debemos reconocer el llamado y aceptar su llamado en la condición que estamos. Debemos estar satisfechos y aceptar como el Señor repartió en la condición que Él nos llamó. Nosotros cristianos debemos estar satisfechos y felices no por la condición, pero sí por el llamado. Ahora bien, esto no significa que uno de nosotros no debemos anhelar mejorar nuestros estudios, mejorar nuestra posición laboral si es posible. No está diciendo esto. Pero que el apóstol está queriendo decir que esté contento en la situación que esté. No está prohibiendo que uno pueda mejorar, no está prohibiendo que uno pueda avanzar. Lo que le está diciendo, quiere ser contento así como Dios le ha llamado. Un comentarista dice lo siguiente sobre este versículo. Le leo a ustedes y dice lo siguiente. Los cristianos podemos ser cristianos en una dictadura, en una democracia y aún bajo la anarquía. Podemos ser cristianos ya sea que seamos hombre, mujer, niño, casado, soltero, divorciado, judío, gentil, esclavo, libre. Podemos ser cristianos en Rusia, Estados Unidos, Cuba, China, Paraguay, Francia, sea donde sea. No importa lo que seamos o donde estamos, podemos ser cristianos. Dios no justifica gobiernos corruptos o sociedades inmorales. Serán juzgados a su tiempo y a su manera. Pero el propósito del Evangelio de su Hijo Jesucristo no es revolucionar instituciones sociales, sino revolucionar corazones. Por eso Pablo dice, cada uno. Pero ¿qué hacemos nosotros seres humanos? Queremos hacer revoluciones. Empieza a querer aprobar la ley de aborto. ¿Qué hacemos nosotros? Revoluciones. Vamos, toda una calle de revoluciones. Este no es nuestro trabajo. Dios está encargado de revolucionar corazones. Porque esto que hace esta ley son ¿qué son? Inconversos. Nosotros no vamos a poder revolucionar, nosotros no vamos a poder cambiar a ellos. Solamente pueden tener poder para cambiar es la palabra de Dios. Nuestro deber, hermano, no es hacer revoluciones. Nuestro deber es ser luz y sal en la oscuridad. El Evangelio está dirigido al corazón humano y no a la sociedad.
Debido a que los cristianos felices somos mejores esposos, mejores esposas, mejores amigos, mejores esclavos, mejores empleados, mejores jefes, mejores ciudadanos. No podemos evitar de construir a la sociedad que sea mejor, y esta es nuestra función. Pero podemos usar medios naturales para tratar que la sociedad sea mejor con nuestra vida, con nuestro ejemplo, no revolucionando. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos padres y madres cristianos, patrones y empleados cristianos. Cada uno debe cumplir con el papel que el Señor ha sido asignado y vivir literalmente y caminando de esta forma. Por muchas veces queremos hacer revoluciones. Soy empleado, conocí a Cristo, empiezo a revolucionar, quiero todas las leyes trabajísticas, quiero que se cumpla, y si no cumple, empiezo a hacer revolución. El apóstol Pablo nos quiere mostrar a nosotros que debemos estar contentos y satisfechos en la manera que Dios nos ha llamado. Pero cada uno, el Señor lo repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga eso. ¿Y qué significa este así haga? Por lo tanto, podemos decir que significa donde sea que Dios te coloque, debe reflejar la gloria de Dios. Así haga. Si Dios te ha puesto en un trabajo, así glorifica a Dios en este puesto de trabajo. Si Dios te ha puesto como encargado en una área de un trabajo, así haga lo mejor. Si Dios te ha puesto como un jefe, ahora sea el jefe mejor. En un papel a donde Dios te ha llamado, así sirva. Debemos vivir con dignidad en aquel lugar y ambiente que Dios nos ha llamado. Y así demostrar el amor de Dios en nuestra vida. Donde alguien va a venir, ¿qué le pasa al jefe? Se cambió de repente. ¿O qué le pasa a este funcionario que ahora saluda todo el día? ¿Qué le pasa? Y ahí podemos testificar lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y así Dios quiere, hermanos, que seamos mejores padres, mejores esposos, mejores patrones, mejores empleados, mejores personas, mejores amigos. Pero ojo, no porque somos mejores, porque nosotros no somos mejores, pero porque fuimos llamados y adoptados como hijos de Dios. Sirva a Dios, glorifica a Dios en el estado que estás. No hay excusas. Y termina este versículo Pablo diciendo, y esto ordenó en todas las iglesias. Lo que acabamos de ver es el principio. Y él estableció esto no solamente para los corintios, estableció en todas las iglesias. El apóstol, con su autoridad apostólica guiada por el Espíritu Santo, él estableció para esta época y sigue estableciendo estas mismas órdenes para nosotros hoy en día. No necesitamos cambiar nuestro estado, no necesitamos cambiar de trabajo, no necesitamos cambiar de lugar para vivir para la gloria de Dios. En este lugar donde Dios te ha llamado, así podemos vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios exhorta que debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos hacer? En primer lugar, reconocer el llamado de Dios. Reconocer que podemos estar en este lugar donde Dios nos ha llamado. La segunda prioridad podemos ver que es obedecer a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Obedeciendo a Dios, dice el versículo 18 al 20. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quiere ser circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso,
no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado en él, si quiere. Acá Pablo va a utilizar ahora nuevamente dos ilustraciones para confirmar lo que él ya venía diciendo, que debemos vivir para la gloria de Dios en la situación que se encuentra. La primera ilustración que vamos a ver es la circuncisión. Acá estaba vinculando de cierta manera el aspecto religioso. Pablo que venía afirmando, cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. A lo mejor para nosotros esa ilustración no tiene mucho sentido, pero debemos recordar que para aquella época había los judíos y había los gentiles. Los judíos eran los circuncisos y los gentiles eran los incircuncisos. Para nosotros es algo abstracto, algo que no vemos, pero para esta época eran estas dos personas. Los judíos no aceptaban a los gentiles. Pero acá en esta iglesia estaban mezclados judíos y gentiles. Y no era necesario, los judíos querían ser gentiles y los gentiles querían ser judíos. ¿Por qué? Porque en Cristo se anuló esto. No había más diferencia entre judíos y gentiles, ellos eran ahora de Cristo. Por eso él dice en los versículos, la circuncisión nada es y la circuncisión nada es. Ustedes ahora son de Cristo. No es necesario estar queriendo anular algo que ya hicieron. Posiblemente algún grupo de personas, los creyentes judíos, querían tapar la incircuncisión. Querían transformarse nuevamente en gentiles. Y posiblemente algún otro grupo, los gentiles, quería hacer al revés. Querían ahora circuncidarse, querían ser judíos. Y Pablo, espera un ratito, no es necesario hacer esto. Ustedes ahora son uno en Cristo. Les leo nomás a ustedes, Gálatas 3 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unidos en Cristo Jesús. Acá la enseñanza que pretendía el apóstol establecer, aquí es la confirmación que ellos no deberían hacer ningún cambio en su situación para poder servir mejor. Y Pablo es muy firme. Pablo dice a los judíos, quédese, sí. Y a los incircuncisos, no se incircunciden. Y así también para nosotros, hermanos. La vida cristiana no descansa en tradiciones, no descansa en rituales religiosos, pero sí descansa en unas cosas muy importantes. La obediencia. Esto es lo importante. Imagínate si ahora tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar todas nuestras tradiciones. Eso no hay importancia. Pero sí algo muy importante. Dice el versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo quería demostrar a estos hermanos que esto no tenía ninguna validez para Dios. Esta disputa o esta confusión que tenía, no tenía validez. Ser circuncido o ser incircunciso era algo irrelevante, sin importancia, afirmando que su estatus social o la aceptación social que estaba trayendo problemas, que no había importancia para ellos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le importaba? Que guardase los mandamientos de Dios. Esto era lo importante. Que no haya más división entre ellos. Eso es lo que Pablo quería decir, porque Pablo ya venía diciendo anteriormente en capítulo 1. Me han informado que hay divisiones entre ustedes. Y Pablo está diciendo, lo que a Dios le importa es que no haya más división entre ustedes. Que no se comporten más carnales, comporten como creyentes. Hemos también visto esto en el capítulo 3. Que no sean más arrogantes, capítulo 4. Que juzgue la inmoralidad sexual, capítulo 5. Y capítulo 6, huyen de la impureza sexual. Esto que Pablo está diciendo, hermano, esto es lo importante. Guarden estos mandamientos.
Si ustedes son judíos, ustedes son gentiles, esto no tiene importancia, pero lo que sí tiene importancia es guardar estos mandamientos. Hermanos, la circuncisión o la incircuncisión nada tiene que ver con la fe cristiana. Tanto los gentiles y judíos son iguales a los ojos de Dios. Muchas veces hacemos broma con Pablo. ¿Cómo puede ser un brasileño, un argentino pastorear una iglesia? Es imposible. Eso se llama gracia de Dios. Nunca en mi vida pensé estar al lado de un argentino. Y uno hace una broma. Cuando no veo partido, yo en mi casa y en su casa. Ahí sigue la rivalidad. Pero ¿cómo puede ser estar juntos? Eso se llama gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay judío, no hay gentil. En Cristo no hay brasileño, no hay argentino. Somos uno en Cristo. Y esto es la gracia de Dios. Si no era por la gracia de Dios, puedo asegurar que eso no sería posible, al menos para mí. Yo tenía en mi mente una rivalidad tremenda de los argentinos. No quería ni hablar, no quería ni escuchar hablar de los argentinos. Pero en Cristo va cambiando nuestra mentalidad. Lo que Dios está buscando es la vida de un creyente. No era una señal externa. Que un hombre haga esto, que un hombre haga aquello. Lo que Dios está interesado es en nuestra disposición interna. Nuestra vida de obediencia a Él. Esto es lo que Pablo quería mostrar a estos hermanos. No importa que ustedes circuncidan, no importa que ustedes vuelvan a ser gentiles, lo que Dios está preocupado con ustedes es la posición interna. Y esto, hermano, es lo que Dios está dispuesto a nosotros. Podemos venir todo elegante en la iglesia, podemos venir todo arreglado, perfumado, pero por dentro podrido. Lo que Dios está dispuesto, lo que Dios quiere es nuestra disposición interna. Nuestra obediencia a Él. No obediencia a los domingos, obediencia a Él todos los días, 24 horas. No somos creyentes solamente los domingos, somos creyentes 24 horas. Y era esto lo que Pablo quería destacar a estos hermanos. Y por supuesto para nosotros hoy en día, si estamos viviendo en desobediencia a Dios, no importa lo que hagas para aparentar, tener aceptaciones. A lo mejor la sociedad puede aceptarse. A lo mejor en la comunidad podemos tener la aceptación. Pero lo que importa es la aceptación de Dios. Muchas veces queremos disimular, muchas veces queremos aceptar todo bien. Andamos todos con mano dada, abrazaditos, todo bien, todo. Pero en casa, entre tapas y besos. No estoy diciendo que no ande abrazado ahora, no estoy diciendo nada. Pero muchas veces queremos aparentar algo en la calle, pero en la casa somos otras cosas. Podemos querer aparentar para la sociedad, pero Dios no puede ser burlado. Y eso es lo que Dios está interesado. Y eso es lo que Dios está diciendo a Corintios. Lo que Dios está interesado es tu imposición de adentro, no lo de afuera. Lo de afuera podemos aparentar, podemos mostrar muchas cosas, pero lo de adentro. Lo que Dios está diciendo a nosotros, hermanos, hoy en día, queremos vivir para su gloria en la situación que encontramos. Dice Gálatas 6:10, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia fe. Lo que, hermanos, estamos nosotros sembrando, esto vamos a cosechar el día de mañana. Dios no puede ser burlado. Podemos disimular, pero Dios no es burlado. Dios sabe. Dios conoce la situación realmente. Y termina Pablo diciendo en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él si quiere. Nuevamente da otra vez la orden, quiérese así. Pablo vuelve a repetir por segunda vez,
Él quiere destacar nuestro llamado, porque está relacionado con nuestro nuevo nacimiento, producido por la palabra de Dios. Cuando hemos escuchado el Evangelio, Dios hizo posible nuestro llamado, abriendo nuestros ojos para ver, abriendo nuestro entendimiento que estaba cegado, para ahora entender nuestra condición. Y esto era la fe. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y ahora tenemos vida en Él. Podemos, por la gracia, por ese llamado de Dios, podemos arrepentir y podemos creer. Fuimos justificados, fuimos declarados justos y fuimos salvados por la gracia de Dios. No es nuestro. Hermanos, debemos entender y comprender que nuestro nuevo nacimiento no es una relación solamente entre Dios y nosotros. Se trata también de una relación en un lugar que Dios soberanamente ha elegido a salvarnos y nos tocar una vida. No es que hoy soy un creyente y me quedo encerrado en 4 paredes y ahí me quedo. Solamente yo y Dios. No, Dios nos ha puesto en una sociedad. Dios nos ha puesto en un lugar. Y en este lugar que Dios nos ha puesto debemos de ser luz y sal en esta oscuridad. En la condición que encontramos, Dios nos llamó en una posición o una vocación. Por ejemplo, fui llamado a ser un profesor. No debo pensar ahora dejar de ser profesor porque soy creyente. Al contrario, debo ser ahora un mejor profesor. Fui llamado a Dios siendo contador. Ahora voy a dejar de ser contador porque los contadores no. Sea un mejor contador. Sea un contador honesto. No haga lo que los otros hacen. Se dan cuenta que no es necesario cambiar para servir a Dios. Podemos servir a Dios en la manera que Dios nos ha llamado. Si antes yo era un profesor mediocre, hoy empiezo a ser un buen profesor. Empiezo a enseñar bien, empiezo a enseñar lo que corresponde. Si Dios me llamó a ser un estudiante, a partir de ahora voy a ser un mejor estudiante. La palabra de Dios, hermanos, nos quiere exhortarnos a nosotros. Queremos permanecer en el lugar donde Dios nos ha colocado. No tratemos de cambiar nuestras ocupaciones, excepto que sea algo inmoral o algo ilegal. Ahí es evidente que debemos hacer algo. Pero también creo que debo aclarar acá algo para no haber un malentendido. Pablo no está acá prohibiendo que el soltero debe quedar soltero porque conoció a Cristo de esta manera. Entonces no puedo casarme, ya tengo 28, 30, 35 años, conocí al Señor soltero, entonces tengo que quedar soltero. No, no está diciendo esto el apóstol Pablo. Porque algo él dice, cásese, para no estar quemando a aquel que no tiene don. Lo que el apóstol quiere demostrar, decir acá, que no quiera cambiar tu situación para servir a Dios. Porque muchas veces ponemos excusas, cuando estamos casados, ahí voy a servir a Dios mejor. O cuando tengo un mejor trabajo, porque ahora mi trabajo me exprime, trabajo mucho, ahora no tengo tiempo. Es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir acá. No ponga excusas. Como Dios te ha llamado, así sirva al Señor. Pero no está en ningún momento prohibiendo que uno pueda casarse o que uno pueda cambiar un trabajo por algo mejor. No está diciendo esto. Sea como sea, haga las cosas, pero haga en el Señor. Lo que Pablo quiere enseñarnos es que debemos reconocer el llamado y obedecer, y esto aplica en cualquier situación que vivamos. No significa que no puedo cambiar mi estado, pero sí glorificar a Dios en el estado que uno se encuentra. Y si Dios lo permite, evidentemente podemos cambiar, podemos mejorar el trabajo, mejorar casa, mejorar muchas cosas. No está prohibiendo esto. Cerrando nuestro paréntesis, lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, es que cumplamos la demanda de Cristo.
en lugar que estamos. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. Juan 13:34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es lo que Dios quiere, que nos amemos unos a los otros. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a los otros. Esto lo consiste: amar unos a los otros, servir unos a los otros. Esto que Dios está preocupado que nosotros hagamos. Dios no está interesado, hermanos, en nuestras apariencias. Dios está interesado en nuestra obediencia. Que améis unos a otros como yo he amado. Debemos recordar siempre, hermanos, el amor no es un sentimiento. Vivimos en un mundo romántico, donde vos no me amás. El amor es una decisión. Nosotros podemos amar, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero. Por algo Dios dice: amad a vuestros enemigos. Porque eso significa que podemos. Ahora, no es fácil. Porque muchas veces, vos no sabes la persona que está a mi lado. No sabes que es insoportable que la persona a mi lado. No importa. Dios dice: amad. Vos no sabes la congregación que tenemos, qué insoportable son esa congregación. No importa. Mi deber es amar. Y esto es el mandamiento. Es esto que Dios está interesado. Que nos amemos unos a otros y no que vivimos con apariencias. Por lo tanto, la palabra de Dios exhorta a los cristianos a vivir para la gloria de Dios en la situación que se encuentran. ¿Y cómo podemos hacer esto? En primer lugar, reconocer el llamado de Dios. En segundo lugar, obedecer a Dios. Y la tercera prioridad y la última, sirva a Dios. Versículos 21 y 24 dice así: fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también si puede hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pablo acá muestra otra ilustración: la esclavitud. Y el objetivo de esta no era aprobar la esclavitud. Pablo no estaba diciendo que la esclavitud era algo bueno o sugerir que esa condición. El propósito era seguir la misma línea de pensamiento. Que cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Así haga que ellos podrían vivir para la gloria de Dios en la situación que estaban. Por lo tanto, lo que Pablo quería demostrar con este otro principio, que ellos eran capaces de vivir la vida cristiana, aún siendo esclavos. Eran capaces de obedecer y servir a Cristo en la condición que se encontraba. Pero para nosotros ser esclavos no tiene sentido. Bueno, vamos a poner entonces como empleados. Pues muchas veces cuando conocemos a Cristo, ¿qué queremos hacer? No, allá me tiene apretado mi horario, allá yo tengo que cumplir horario, ya empieza un montón de excusas. Y ahora yo soy creyente, soy libre. Lo que pasa es que nosotros seres humanos, nuestro problema es que no queremos rendir cuenta. Y cuando vivimos en una empresa bajo un jefe, tenemos que rendir cuenta. ¿Y qué queremos ser nosotros? Libres. Manejar nuestro horario. Levantar a las 9, a las 10 de la mañana. Esto es nuestra libertad.
Por lo tanto, esto que Pablo está diciendo, lo que ustedes, no caso nosotros, hoy en día para poder aplicar nosotros que somos empleados, siga en este estado. Ahora, si hay oportunidad, bueno, si haga libre, pero no sea necesario, no es necesario una persona estar siendo jefe para servir a Dios. En el estado que Dios te ha llamado, siendo empleado, poder servir a Dios. Este sería el principio para nosotros. Pablo dice en Efesios, dice lo siguiente Pablo en Efesios 6:5, servís, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y esto debe ser nuestro propósito, hermanos. Los esclavos tenían que servir a sus amos con honradez y sencillez, como para el Señor, no para los hombres. Y esto que Pablo está iniciando esto, hermanos. No quieran ahora ser libres. En esta condición de esclavitud, ustedes pueden servir a sus amos y hagan de la mejor manera posible. No sirviendo a los amos, pero sirviendo a Dios. Muchas veces me dicen a mí, para vos es fácil decir que vos sos jefe. Pues también un día fui empleado. Un día también empecé de allá abajo. Y no existía esto, ley laborista. Yo trabajaba de las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Tenía 10 minutos para almorzar. O sea, era un esclavo. Pero doy gracias a Dios por todo esto, porque todo esto me sirvió de crecimiento y sirvió de muchas cosas. En la manera que Dios nos ha llamado, así servimos a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos revolucionarnos. Fíjense bien, hermanos, el apóstol más bien le dice al esclavo que se convirtió que no se preocupe por su esclavitud. En la realidad, la intención de Pablo no era perturbar la estructura social. Pablo puede decir, haga revolución, usted tiene que ser libre. Pero Pablo no, quiere ser así. El Evangelio de Cristo debe gradualmente ingresar en la sociedad. Así como la levadura. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Si Dios te ha llamado en este lugar, quiere ahí. Vos vas a ser la luz y la sal en este lugar. En la realidad, el esclavo tenía deseo de ser libre. Pero Pablo quería que él descansara en la voluntad del Señor. Es su soberanía que gobernaba todas las cosas y todas las situaciones. Y así también tienen que ser nosotros. Justamente ayer estaba hablando con unas personas. Decía, Dios en su soberanía puede guiar muchas cosas. Empiece a orar. Empiece a pedir que Dios guíe todo esto. Y se va a dar cuenta que Dios va a empezar a encaminar y va a empezar a ver por si es su voluntad que esto se pase. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos muchas veces ayudar a Dios. Una ayudita. Pensando que Dios es soberano. Ahora esta ilustración, ¿qué sentido tiene para nosotros hoy en día? No vivimos la esclavitud. Pero puedo asegurar que la mayoría de nosotros, cuando nos convertimos, hay de nosotros. No, yo tengo que salir de acá. Acá no me reconoce. Acá en este trabajo no me reconoce. Yo trabajo, no me reconoce. Yo tengo que salir de acá. Yo soy un hijo de Dios, yo no puedo estar así. Y quiero solucionar las cosas de inmediato, rápido. ¿Pero por qué? Porque esto me conviene a mí. Pero muchas veces hago las cosas que no me convienen a mí. No, lleva su tiempo, su proceso. Porque así somos nosotros seres humanos. Queremos de inmediato. Soy hijo de Dios. Pero la palabra de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en Él si quiere. Hermanos, sirvamos a Dios en el lugar que Él nos ha puesto, en su soberanía, voluntad, donde Él te llamó. Dios te quiere usar en este lugar como testimonio.
Y si es la voluntad de Dios sacarte de ahí y llevar en otro lugar, va a ser su voluntad. Pero no es necesario nosotros hacer revolución para esto. Podemos con nuestra vida testificar en este lugar lo que Dios está haciendo. Yo comparto con unas personas y a veces algunas personas vienen a preguntar a mí, ¿qué te pasa ahora? Nada. Cristo. Él cambió mi vida. Y cambia. Y esto es ser testimonio en el lugar donde Dios nos ha puesto. No significa que no podemos cambiar. No significa que no podemos mejorar. Aclaro bien esto para no ir mal, ya se enseña que no se puede prosperar. No estoy diciendo esto. Entonces, es que Dios dice que podemos servir a Dios en la manera que Él nos ha llamado. Que no tenemos excusas. No hay excusa. Cuando yo mejore mi situación, ahí voy a servir mejor a Dios. Y Pablo continúa diciendo el versículo, fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también, si puede hacerte libre, procúralo más. Y acá viene la respuesta. Si puede hacerte libre, procúralo más, dice. Pablo quería demostrar a estos hermanos que en cualquier circunstancia nada le podría a ellos servir a Dios. En la situación que se encontraba deberían ser felices. Pero si tenían la oportunidad de hacerte libre, que lo hagan. No era un pecado, no era un problema. Era evidente que la libertad es mucho mejor que una esclavitud. Si tienes la oportunidad de obtener tu libertad, que lo hagas. Por lo tanto, si tenía la oportunidad de este esclavo convertirse, o sea, este esclavo convertido, obtener la libertad, que aproveche. Pero si no tenía esa oportunidad, que no se preocupes. Que siga sirviendo a Dios en esta condición. Y así también es para nosotros, hermanos. Si tenemos la oportunidad de mejorar en nuestra situación, que mejores. Si tienes una nueva oportunidad de un trabajo, hagas. Pero que no sea esta tu excusa para servir al Señor. Porque muchas veces hablando, cuando tenga un mejor trabajo, cuando gane más, voy a ofrendar más. Mentira. Cuando gane más, menos va a ofrendar. Porque nuestro corazón es duro. Son excusas. ¿Por qué, hermano? Porque el problema del ser humano no es la condición, no es nuestro trabajo, no es la cantidad que ganamos. El problema es nuestro corazón. Ganemos 10 millones, si nuestro corazón está ahí, no vamos a dar. Son excusas que muchas veces utilizamos cuando gane más. Ahora gano poco, no puedo ayudar. El problema siempre está en las prioridades. Dios muchas veces está en último lugar en nuestras prioridades. Pero si yo invierto y pongo a Dios en primer lugar en mis prioridades, todos los meses voy a tener para ofrendar a Dios. Porque Dios está en primer lugar. Es mi prioridad. Si Dios es mi prioridad, siempre voy a tener tiempo para Dios. Porque Él está en primer lugar. Voy a levantar más temprano. Voy a querer estar con el Señor. Voy a querer estar orando porque Él es mi prioridad. Pablo que quiere decir que podemos servir a Dios, que no tenemos excusas. Seamos solteros, seamos casados, seamos ricos, seamos pobres. Así como Dios nos ha llamado, así podemos servir a Dios sin excusa. Y sigue Pablo diciendo, versículo 22, porque en que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora, ¿por qué dice? Porque el que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y atienda bien, porque muchas veces leemos rápido esto. No dice ahora es libre.
dice, liberto es del Señor. Y asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Tenemos que entender y comprender que aquellos que estamos en Cristo no somos libres. No sé dónde a veces la gente saca esto. Algunos piensan, ahora soy libre. Puedo hacer lo que bien me plazca. Total, tengo asegurado mi salvación, la salvación no se pierde y puedo hacer lo que bien me plazca. Acá lo que el apóstol Pablo está diciendo, aquel que fue llamado esclavo fue libertado y ahora es del Señor, no es libre. Aquel que fue llamado siendo libre ahora es esclavo de Cristo. ¿Dónde está la libertad? Ambos son esclavos. Somos siervos de Cristo. No hay libertad. Ahora nosotros somos siervos de Cristo. Nosotros, seres humanos, queremos usar muchas veces nuestra libertad, muchas veces para libertinaje. Pero no somos libres. Nosotros somos esclavos de Cristo. Él es mi amo. Hermanos, nosotros no somos de nosotros, porque estamos sujetos a Cristo. Pero vivimos como si fuese que estuviéramos libres. Lo que estamos libres de la esclavitud de pecado, pero somos siervos de Dios. Estamos sujetos a Cristo. De la misma manera que aquel esclavo estaba sujeto a su amo, nosotros somos libres de la esclavitud de pecado, pero sujetos a Cristo. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Levanté medio caigüe. No importa. Soy siervo de Cristo. O el lunes voy a llamar a tu patrón y decir, jefe, hoy amanecí caigüe, hoy no voy a trabajar, te va a decir. Pero para Dios somos libres. Para Dios hoy domingo puedo estar cansado, yo puedo estar esto. ¿Por qué? Porque entendemos mal. Nosotros no somos libres. Le debemos a Él. Así como debemos a nuestros jefes responsabilidad, también debemos responsabilidad a Dios. Tenemos que entender que la iglesia de Corinto estaba compuesta por ricos, por pobres, por esclavos, pero todos ellos eran participantes de la gracia de Dios. Ambos se formaban un cuerpo, miembro de la familia de Cristo. Y dentro de la iglesia siempre va a haber diferencias sociales, diferencias económicas. Pero esto no tiene ningún valor porque esclavos todos somos de Cristo. Nosotros creyentes fuimos libertados del Señor y aquellos libres ahora son esclavos de Cristo. Todos somos iguales delante del ojo del Señor. Sea rico, sea pobre, sea el estado que está, para el ojo del Señor todos somos iguales. Y esto destaca dos cosas muy importantes. El Señor llama a su pueblo y el Señor es dueño de su pueblo. Nosotros no somos libres. Y esto es la gracia de Dios, que cuando Él nos llamó para ser parte de su pueblo, pudimos experimentar la libertad de la esclavitud de pecado. Pero al mismo tiempo, Él nos llamó para ser parte de su pueblo. Y también podemos experimentar la esclavitud espiritual, que ahora somos obedientes a su voluntad. ¿Por qué? Versículo 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de hombres. Hermanos, por precio fuimos comprados. Nosotros estamos sentados hoy acá, costó algo precioso. Costó la vida de su hijo, costó. Aquellos que son padres es fácil de entender. Aquellos que no son padres va a ser difícil de entender este ejemplo. Pero nosotros somos padres, la pregunta es, ¿yo daría la vida de mi hijo por un delincuente? ¿Por un asesino? Nadie haría esto. ¿Qué haríamos? Que se pudra en la cárcel. Pero el Señor Jesús hizo esto con nosotros. Porque esto éramos nosotros. Delincuentes,
hacedores de maldad. Y Él dio su Hijo por nosotros. Él nos compró, nos resgató a nosotros. Y esto que valemos, hermanos. Cuando usted está mirando a la persona que está al lado, no mire que es Gabriel, no mire que es Manuel, no mire que es Arnaldo. Está mirando que es una persona que fue comprada por la sangre de Cristo. Sin importar el estatus social, sin importar la condición económica. Es una persona que valió la sangre de Cristo. Y esto es lo precioso. Pablo ya había dicho esa misma expresión en el capítulo 6, que nos explicó el hermano Juan esto. Pero era en otro contexto. Era un contexto que debíamos alejarnos de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque fuimos comprados. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo en una expresión de una libertad en Cristo Jesús. Donde Cristo lo que hace, nos libera de la esclavitud de pecado y de la muerte. Y Cristo liberó a los corintios y a nosotros. Él pagó por un precio, hermanos. Dice 1 Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto que valemos. No fuimos comprados con un precio, fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y esto, hermano, es lo que nos hace a nosotros ser preciosos. No somos preciosos porque somos brasileños, no somos preciosos porque somos paraguayos, somos preciosos porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Y esto, hermano, que debemos valorar. Esto no hay precio. Pero no solo Él aclara que fuimos comprados, también nos da una advertencia. No os hagáis esclavos de los hombres. Pablo acá no estaba hablando de una esclavitud física, sino estaba hablando de una esclavitud espiritual. Estaba hablando de no hacerse esclavo de la forma de ser y actuar de los hombres del mundo. Muchos de los corintios estaban causando divisiones, estaban causando conflictos, inmoralidad sexuales. Por esta razón, Pablo le exhorta a ellos: ustedes fueron comprados. No hagáis esclavos de la carne. Y como, hermanos, hoy en día nosotros podemos ser esclavos de los hombres. Y muchas veces sin darnos cuenta. Cuando nos importa más lo que los hombres piensan do que Dios. Así estamos siendo hoy en día esclavos de hombres. Y muchas veces tristemente los creyentes piensan: ¿qué vamos a decir? ¿O qué vamos a pensar? Y la pregunta es: ¿y pensamos que va a decir Dios? Pero estamos preocupados: no, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué va a decir fulano? Muchas veces parece ser que tenemos más miedo de los hombres de que Dios. Muchas veces estamos preocupados y luchando y sacrificando nuestro tiempo para adquirir más dinero. Porque queremos un mejor auto, una mejor casa, una mejor educación para nuestros hijos. Buscar una escuela, una universidad mejores. Pero muchas veces muy poco estamos preocupados por la vida espiritual de nuestros hijos. Así estamos siendo esclavos de hombres. Estamos preocupados en adquirir riquezas para dar mejor a nuestro hijo, pero muchas veces no estamos preocupados en la vida espiritual de nuestros hijos. Hermanos, sin darnos cuenta, muchas veces estamos siendo esclavos de este mundo. Haciendo esclavos de hombres, porque estoy siendo absorbido por las cosas del mundo. Estamos viviendo muchas veces en nuestra vida sometidos a los criterios personales, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Pero la pregunta ¿es lo que Dios quiere? Debemos pensar, hermanos, en qué estamos sirviendo. Si estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a nosotros mismos. ¿Qué estoy enseñando a mis hijos?
¿Será que estamos enseñando a nuestros hijos y mostrando a ellos que Dios está en primer lugar en nuestra vida? ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñando muchas veces a nuestros hijos a ser responsables en los trabajos, ser responsables en las cosas seculares, pero muchas veces no estamos enseñando a nuestros hijos a ser responsables en la iglesia, porque en la iglesia podemos llegar tarde, pero en la escuela, en los trabajos, en cumpleaños, todo lo que sea, ahí estamos en primer lugar. Y sin darnos cuenta, muchas veces estamos siendo esclavos de hombres, enseñando esto a nuestros hijos. De donde debería ser al contrario. Hoy es día del Señor, domingo, día vamos a levantar más temprano, vamos a orar y vamos a ir contentos a leer porque vamos a ir juntos al Señor. Pero el domingo venimos todos arrastrados porque hoy es domingo, podemos dormir más. Y esta es la vida. Y así muchas veces hacemos esclavos de hombres sin darnos cuenta. Un predicador dijo lo siguiente: los hombres dictaminan a quién servimos, de quién somos, lo que estamos enseñando a nuestros hijos, qué es importante vivir en un buen lugar, tener un buen trabajo, sacar buenas notas en los colegios, nunca faltan actividades extraescolares en los cumpleaños. Pero ¿será que estas cosas, enseñando a tu hijo lo que es más importante en la vida con Dios? Y esto mantenemos preguntarnos. No nos hagamos esclavos de hombres. Fuimos comprados por un precio, somos libres, no nos hagamos esclavos. Y termina también diciendo lo siguiente: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. Así como empezó, termina Pablo con esta sesión: cada uno. Algo individual, algo personal, pero ahora agrega hermanos. Estaba acá hablando a creyentes, porque para el mundo todo esto es locura. No van a entender. Hermanos, podemos cumplir todo esto por la gracia de Dios, porque Él nos compró. Por tanto, la palabra de Dios nos exhorta que podemos vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos hacer? Reconociendo el llamado de Dios, obedeciendo a Dios y sirviendo a Él. Cada uno en los estados que está, así permanezca para con Dios. Esto quiere decir que cualquier que sea la circunstancia que está atravesando, como hijo de Dios, debe saber que Él está siempre con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar. Pero también debemos saber que todo creyente debe vivir una vida de excelencia en la presencia de Dios, a los ojos de Dios. Hermanos, sea la condición que sea, social nuestra, sea la manera que Dios podemos glorificar a Dios, no hay excusa. Cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y que Dios nos ayude, hermanos, a vivir una vida que glorifique a Dios. Que podamos analizar nuestra vida, cómo estamos, si realmente estamos glorificando a Dios con nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer? Reconocer nuestro llamado. Dios nos ha llamado de esta manera. No queremos cambiar. Así sirvamos a Dios. Obedezcamos a Dios y sirvamos a Dios en la manera que Dios nos ha llamado. Que Dios nos bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, damos las gracias, primeramente por la salvación tan grande. Tú nos has comprado, Señor, no con oro, no con plata, pero con la sangre preciosa de tu Hijo, Señor. Esto valió nuestra salvación. Y por eso hoy estamos acá, para glorificarte, para reconocer tu grandeza. Gracias, Señor, por aquel día que tú nos has llamado, que tú nos has dado la capacidad para poder obedecer este llamado, arrepentiendo y creyendo que tú eres suficiente, que tú eres todo. Que aquella hora en aquella cruz pagó nuestra deuda y tú nos has justificado, tú nos has hecho justos, Señor, delante de Dios Padre. Gracias, Señor, por la salvación.
Gracias por tu palabra, que nos alienta, que nos exhorta cada día en poder vivir de una manera que te agrada a ti, Señor. Damos la gracia por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.